Muy buenas noches, tengan todos. Para el día de hoy vamos a iniciar la semana, ¿verdad? Con el tema de las diferenciales exactas. Ya pues tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Entonces para hoy vamos a tocar esta parte. Pongan mucho cuidado. Antes que todo, ¿logran escucharme bien? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Eh, Vamos a explicar la parte de la definición. Pongan mucho cuidado. Enfóquense para que no les cueste y después no se confundan, ¿verdad? Esto es algo sumamente sencillo. Presten el mayor de los cuidados y la mayor de la atención, por favor. Miren, ustedes van a tener una función a la cual vamos a llamar m de xy. Esa es una función m que depende de las variables xy. No solamente xy, puede depender de otras variables también. Diferencial de x más, vamos a tener otra función n que también va a depender de las variables x y y. Y va a estar con el diferencial de y. Entonces, ¿cómo voy a identificar yo siempre a la función m? Sencillo, la función m va a estar a la par del diferencial de x. ¿Y cómo voy a identificar yo a la función n? Porque va a estar a la par del diferencial y, ¿ya? Entonces, así conocemos una diferencial. Esto más adelante lo van a conocer en la matemática 4 como una ecuación diferencial, ¿verdad? Como una ecuación diferencial. Existe algo que le llamamos la prueba de exactitud. La prueba de exactitud consiste en lo siguiente. Vamos a derivar parcialmente la función m con respecto a y si coincide exactamente con la derivada parcial de n con respecto a x, entonces decimos que la expresión diferencial, digo expresión porque todavía no podemos usar el término ecuación, y además que así como está ahorita no es una ecuación. Decimos que la expresión diferencial es exacta. Es exacta. Este criterio de acá va a ser nuestra prueba de exactitud para probar si esta expresión, toda esa expresión, es o no es exacta. Ahora, de ser exacta, existe una función a la cual llamaremos función potencial o función potencia que satisface su exactitud. ¿Ya? Existe una función. Si esa expresión es exacta, significa que existe una función. Y es una función potencial que hace exacta esa expresión de ahí. ¿Ya? En resumen, eso es lo que nosotros entendemos como una diferencial exacta. En la carpeta, en la parte de las guías prácticas, ¿verdad? Y ahí ya pueden encontrar la guía de esta, y ahí ya la pueden encontrar alojada, la guía de este contenido, la cual debe ser entregada el próximo
domingo. No, sábado. Próximo sábado. De todos modos, yo les mando por escrito. Esta es la guía, la cual debe ser enviada ya resuelta en su totalidad el día sábado. ¿Ok? Día miércoles estoy respondiendo preguntas y consultas acerca de esta guía práctica, que repito, ya la tienen en la carpeta de guías prácticas. Vamos a revisar un ejemplo de esto que estamos hablando. Dice ahí el ejemplito. Resolver la siguiente ecuación diferencial, que es esta de acá, si es exacta. Entonces nos dan la expresión. Tenemos dos expresiones, las cuales ya dijimos que podemos identificar perfectamente. Si este es el de x, es porque esta es nuestra función m. Y si este es el de y, es porque esta es nuestra función n. Así de sencillo como lo dice acá la expresión. Hago la prueba de exactitud, hago la diferencial, la derivada parcial de m con respecto a y. Conociendo que m es toda esta expresión que está entre paréntesis, sería entonces 6x menos 4y. Ahora hago la parcial de n con respecto a x. Esto es n, esto que tengo acá entre paréntesis, solo esto, eso es la n. Entonces, con respecto a x me daría 6x menos 4y. En efecto, las derivadas parciales son idénticas. Eso me dice que esta ecuación es exacta. Si es exacta, entonces existe una función potencial que la hace exacta. Vamos a calcular esa función potencial. ¿Hasta ahí se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. Ok. Vamos a calcular esa función. ¿Cómo se calcula? Sumamente fácil. Ojo, vamos a utilizar el siguiente criterio. Vamos a utilizar teta de xy que va a representar esa función potencial. Phi de xy. Phi de xy que va a representar a la función potencial, ¿no? Phi de xy nos va a representar la función potencial. Entonces, ¿cómo se calcula? De una manera muy sencilla. Echamos el vistazo a la ecuación diferencial, agarramos m, lo integramos con respecto a x, y si lo integramos con respecto a x, ahí vamos a obtener 2, no, sería 3 x al cuadrado y menos 2y cuadrado. Estoy integrando con respecto a x. El 2y cuadrado se va a considerar como una constante. El 2y cuadrado se va a considerar como una constante. Entonces le añadimos x. Hasta ahí ya integré el m con respecto a x. Más, ahora agarramos el n y lo integramos con respecto a y. 3x cuadrado se considera una constante, entonces me va a quedar 3x cuadrado y. Este es un método exclusivo para las diferenciales exactas, no es porque así se tenga que integrar, ¿ok? Entonces me quedaría 3x cuadrado y. La integración es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, ya integrales en campos multivariados. Entonces 3x cuadrado y menos 4, no, 2 sería 2x y al cuadrado, integrando con respecto a y, más constante de integración.
Ahora, ojo, ojo, mucho ojo. Fíjense bien, este es el más que está separando. Este es el más que me está separando ambas expresiones. Vamos a eliminar aquellos términos que se repitan, ¿verdad? Aquellos términos que se repitan o que sean semejantes. En este caso, los que se repitan, solo los vamos a poner una única vez nada más. Solo los vamos a poner una única vez. Entonces tendríamos phi xy va a ser igual a 3x cuadrado y, se repite, entonces solo lo ponemos una vez, 3x cuadrado y. Menos 2y cuadrado x, ¿se repite menos 2y cuadrado x? Sí, se repite con este. Menos 2, ya poniéndolo en orden, menos 2xy al cuadrado. Se repiten, solo se pone una vez. Más la constante de integración. Según el criterio, entonces esta viene a obedecer a nuestra función potencial en este caso. Esta sería nuestra función potencial. La verificamos de la siguiente forma. Vamos a derivar esa función potencial parcialmente con respecto a x. Su derivada parcial con respecto a x sería 6xy menos 2y al cuadrado. Y la derivada de una constante es 0. ¿Qué cosa es esto? La derivada parcial de x de phi con respecto a x, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? M. M. Ahora la derivamos parcialmente con respecto a y. Y obviamente tiene que tirarnos n, que sería entonces, esto es lo que vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces nos daría 3x al cuadrado menos 4xy, derivando con respecto a y. Menos 4xy. Phi es lo que estoy derivando con respecto a y. Y eso es igual a n, si se fijan. Entonces, esta ecuación es exacta, y si es exacta, tiene una función diferencial que la hace exacta, que es esta función potencial que tenemos acá. Ojo con estos criterios, que esto es lo que vamos a aplicar también más adelante en el curso cuando estemos encontrando o calculando integrales de línea. Mucho cuidado, que después nada de esto tengo que regresarme otra vez a repetir. Repito, esto lo vamos a utilizar después para el cálculo de integrales de línea. Bien, preguntas hasta allí. Entonces ustedes se van a su guía y lo que van a encontrar más o menos son ese tipo de ejercicio. Aquí dice que es 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más c igual 0. Esa es nuestra función que nosotros tenemos. Ahí en la guía entonces tienen determinar si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas, resolverlas si lo son. O sea que si la función le da que es exacta, usted tiene que hallarle su función potencial. Y ahí tienen las respuestas. Ya les doy la respuesta pues para que sepan a qué es lo que tienen que llegar. ¿Ya? Esto más que todo es una forma también para que ejerciten la parte de integración. Parte de integración. Y repito nuevamente, esta guía la tienen que entregar resuelta el próximo sábado. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Yo siento que eso es muy monótono. Eso no necesita mucha explicación. Preguntas. ¿Se entiende el proceso? Sí, profe, está claro. Ok, entonces a trabajar, vayan trabajándola ahí al suave suave, ¿verdad? Y tenemos acá entonces, voy a hacer una asistencia rápida. Brian Larios,
Freddy Espinosa, Génesis, Héctor Mendoza, José Ángel González Bustos, Miguel Canelo, Moisés Ulises Arriaza, Tairis Martínez, Vanessa Lucía Guido, Wilson López, Jazz M. Ok, eso es todo lo que tenemos por ahí. Bien, si no hay pregunta, pues vayan trabajando ahí. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, para aclarar cualquier duda que se hayan topado ahí. Yacer Muñoz, ok. ¿O quieren que haga uno de la guía? ¿O se sienten que pueden hacerlo ustedes fácil? Ahí les estoy dando las respuestas. Haga uno, pues. Ah, vamos a hacer este, el número 1. El número 1. Ok, entonces nuestra phi, bueno, vamos a hacer primeramente la prueba de exactitud, porque si no es exacta no tiene una función potencial. La derivada parcial de m con respecto a y. ¿Quién es m? 2x menos 5y más 2. Con respecto a y, ¿cuánto es eso? Menos 5. Ahora derivo parcialmente a n con respecto a x. Y entonces va a ser igual a este n, y lo derivo parcialmente con respecto a x, nos daría solamente menos 5. Si es exacta, por lo tanto, la función potencial phi de x, y, hoy no tengo pulso. Va a ser igual, entonces, la integral de esto con respecto a x sería x al cuadrado menos 5xy, van a considerar la otra variable como constante, más 2x. Ojo, voy a dibujar con otro colorcito el signo más, este más de aquí, porque ahí voy a integrar ahora con respecto a y, que es esto de acá. La integral de 1 es y, la integral de menos 6y sería menos 3y cuadrado, y menos 5x. Entonces mi función potencial phi de x, y va a ser igual a x cuadrado, ok. X cuadrado menos 5xy, solo se repite una vez. Menos 5xy. 2x más 2x. 3x. Más y. Menos 3y cuadrado más y. Más 2x, normal. Más y. Menos 3y cuadrado. Y nunca olvidemos nuestra constante de integración. Entonces revisemos. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Aquí dice que x cuadrado más 2x. Ok, x cuadrado más 2x. Ahí lo tenemos. Menos 3y cuadrado más y. Menos 3y cuadrado más y. Ahí está. Menos 5xy igual c. Menos 5xy igual c. Listo, esa no sería nuestra función potencial. Eso es todo. Algo muy easy. Ok. Ahí tienen entonces, no hay necesidad de saber si están perdidos o no. Ahí les dejo las respuestas. ¿Más preguntas? Ok. Feliz noche, cuídense.